y ofreció ceder los 4 puntos del petitorio estudiantil. El movimiento no ha quedado contento. Ahora los dos sectores se acusan mutuamente de intransigencia. El Ejecutivo aceptó desmunicipalizar los colegios públicos, hacer cumplir la prohibición del lucro en las universidades, asegurar la calidad de la educación a nivel constitucional y mejorar el financiamiento. Los alumnos se quejan de que quedaron muchas cosas importantes fuera. Bueno, luego una voz experta que nos hable desde una posición distinta, tanto al movimiento educacional como al gobierno, para conversar este tema. Hablamos con Valentina, Política Educativa de Educación 2020. Valentina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, última propuesta del gobierno. El gobierno dice que con eso está todo solucionado. Tú frunces el ceño. Complejo, porque ¿qué es lo que queremos solucionar? Tengo la sensación de que las cosas que el gobierno está buscando solucionar son distintas a las cosas que está buscando solucionar el movimiento. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por tratar de dilucidar, ¿cierto? Y explicarle a la ciudadanía en verdad cuáles son los temas de fondo, que cuando los estudiantes dicen que aquí el gobierno no se ha pronunciado, y a nuestro entender aquí hay 4 puntos sobre los cuales los estudiantes están esperando pronunciamientos, o sea, 4 puntos al menos, puede que haya más que nosotros se nos arranquen un poco de nuestro análisis, pero básicamente pero los esta es la titulares... interpretación de ustedes de lo que ellos piden. O sea, porque lo hemos escuchado también, si no es tanta interpretación. O sea, ellos el día martes cuando asistieron al Senado fueron bastante claros en lo que están pidiendo. Y básicamente tiene que ver con cuál es el rol del Estado en educación, cuál es el tema, y muy relacionado con lo anterior también, el tema de la nueva institucionalidad para la educación, el tema del lucro y el tema del financiamiento. Entonces, efectivamente... Pero ahí todo se entremezcla. Sí, o sea... Porque uno diría universidad, educación superior, pero también ahora entró el tema de la educación secundaria. Finalmente estos 4 puntos se pueden subdividir en 10. 11. Estoy tratando de elucidar en verdad cuáles son los 4 puntos ideológicos de fondo. O sea, sin duda que esto, cuando uno después los traduce, ¿cierto?, al sistema educativo, cada uno de ellos, o sea, se implementa y tiene toda una institucionalidad para que finalmente se resuelva. Me refiero a cuáles son los puntos ideológicos más complejos, en donde al parecer hay como una especie de diálogo de sordo. A ver, rol del Estado, eso es muy clave, porque de acuerdo a la ideología imperante, digamos, esto del rol subsidiario, o sea, en estricto rigor, lo que desearía una persona que adhiera al modelo neoliberal es que todo lo hiciera el privado, y salvo lo que el privado no va a hacer, lo hace el Estado. Y de esa lógica, mientras mayor privatización haya en la educación, sería un síntoma de que estaríamos mejor. Y ahí tú comprenderás que eso es absolutamente contradictorio con quienes dicen que es el Estado el que debe velar por... Claro, efectivamente hay cuestiones aquí muy fundacionales. Ahora, yo quería tomar algo que tú mencionabas que tiene que ver, con el enredo que se está recién diciendo. O sea, efectivamente aquí hay un montón de temas mezclados. O sea, esta educación escolar, esta educación parvularia, esta educación superior, educación técnica, ¿cierto?, tanto en media como en educación superior también. Entonces, aquí... Primero, para aclarar, para ir despejando ciertas cosas. O sea, si bien la educación superior tiene muchas falencias, ¿cierto?, que ya son bastante evidentes para la ciudadanía, efectivamente, si nosotros no arreglamos el pastel hoy día de la educación escolar, va a ser imposible que en algún minuto podamos resolver en un 100%, ¿cierto?, los temas de educación superior. Claro, porque cuando se demanda calidad, o sea, hoy día, con el nivel educacional que se entrega en la básica y la media, no puede haber calidad para la gran mayoría de los estudiantes de la universidad, porque no tienen las bases para ser, para ser universitarios. Más de un 40% de los egresados de educación media no entiende bien lo que lee. Y por lo tanto no puede acceder a una... Ingresan a la educación superior, o sea, entonces finalmente, claro, lo que ocurre es que cuando por un lado uno, o sea, y está bien ofrecer becas y mejorar los créditos y todo eso para que efectivamente alivianar el financiamiento de los estudiantes, o sea, uno no está en contra de eso, pero resulta que uno mira las cifras y del quintel 1 y 2 desertan en promedio el 65% de los estudiantes. Ya, pero por lo tanto, básico, como tú señalas, lo básico es básica y media. Efectivamente, o sea, nosotros creemos que aquí el tema es complejo, es de muy largo aliento, y aquí lo que hace falta es efectivamente determinar una agenda. O sea, aquí son muchos los problemas que hay que dilucidar, efectivamente, pero aquí el orden de los factores se altera el producto, y es muy relevante. Entonces, ir, ¿cierto?,
plasmar una agenda donde uno diga, ok, vamos a ir poco a poco, a pesar de que uno, cierto, aborda simultáneamente todos los niveles educacionales, hay ciertas cosas que tienen que ir primero. Por ejemplo, Pero el espera, tema... Cuando a lo que voy yo es que el gobierno está aceptando este punto al decir, señores, vamos a ratificar en la Constitución que este es un derecho y que además hay que resguardar la calidad. Ahora, como se suele hacer, la Carta Fundamental establece la idea macro y después a través de leyes, que supone que son las... A ver, acabamos de aprobar la superintendencia, Claro. la agencia de calidad. O sea, se llama agencia de calidad, nadie la recuerda, pero supone que esa sería una institucionalidad Claro. que velaría por esta famosa calidad. Efectivamente, voy a explicar inmediatamente el punto del rol del Estado. Hoy día lo que tenemos en Chile garantizado es el acceso a la educación. Sí, o sea, lo que hoy día Chile lo que sí garantiza es la silla para cada uno de los niños, cierto, que quiera asistir al colegio. Sin Es embargo, el logro de Frei Montalva, o sea, absolutamente. muy antiguo. Y eso es lo que hoy día está declarado en la Constitución. Sin embargo, el desafío hoy día es que el hecho de que el niño esté sentado dentro de la sala de clases no significa necesariamente que ese niño esté aprendiendo. Ese es el problema y ese es el desafío que hoy día tiene Chile. Que entramos Entonces- en esa eterna discusión de dónde surge el problema. Según todo, según por lo menos las últimas reformas de Lavín, que según el catálogo era la gran reforma, pero la última reforma fue la calidad de los docentes. Esa es una reforma que todavía no se lleva a cabo, en verdad. O sea, todo el tema de los docentes todavía no él se la toca. Se anunció. supone que es el próximo año, que es un proyecto de ley que viene comprometido hace mucho tiempo. Y tú tocas en un punto muy medular. A nuestro juicio, o sea, aquí el tema central finalmente es el tema de los profesores. Porque si no, un Estado se puede volver loco tratando de controlar y supervisar que todo funcione perfectamente. Y en el sistema educativo hay mucha confianza. En algún minuto uno tiene que decir, ok, confío en la persona que está aquí, va a hacer bien su pega. Y yo como Estado lo que me voy a preocupar es preocuparme entonces de generar todas las condiciones para que la gente que tenga que hacer su pega lo pueda hacer bien. ¿Te fijas? O sea, pero eso se mezcla un poco, o sea, en el tema del rol del Estado está el tema de que un Estado puede garantizar acceso, que hoy día Chile lo tiene, puede garantizar, también podría garantizar calidad, que es el paso, ¿cierto?, hoy día que se está ofreciendo, ¿sí? O sea, que ya como que da por sentado. Podría garantizar también, por ejemplo, el acceso a la educación pública, derecho a educación pública. Lo que obligaría, ¿cierto?, a que el Estado tenga que tener un compromiso de proveer educación en todo el territorio nacional, lo que a nuestro juicio es de la mayor importancia. Podría, por ejemplo, también tener un rol de planificador. ¿Qué significa O sea, eso? para Que usted yo la voy a... educación municipal no es educación pública. Sí, educación municipal es educación pública, por ¿Y supuesto. entonces no la está pero garantizando? no está garantizado a nivel constitucional eso. Hoy día podría ocurrir perfectamente, y está ocurriendo en muchas comunas, Claro. en donde la educación municipal está prácticamente desapareciendo. ¿Te fijas? Entonces eso no está elevado a derecho, o sea, a derecho constitucional, y eso efectivamente tiene un correlato directo en qué es lo que pasa. Lo que hace hoy día el gobierno es efectivamente decir calidad para todo, y es un punto muy importante. Aquí tiene que ser, todos los públicos y los privados tienen que ser buenos, pero lo que hace con la educación pública, y aquí es donde entra el rol del Estado, es que dice sí, va a haber educación pública, porque aquí en el concepto, ¿cierto?, de libertad de enseñanza y de libre elección de los padres, tiene que también estar la alternativa, y por lo tanto la deja como una alternativa más dentro del abanico que los padres pueden elegir, pero no se hace responsable y me explico, no se empodera y no se hace responsable de decir sí, hay un valor distinto en la educación pública, y por lo tanto yo me comprometo y me hago responsable de que todos los niños en Chile puedan tener acceso a esto que yo considero especial, que tiene que ver con una educación laica, gratuita, obligatoria, que cierto entregue un proyecto educativo de interés común. Sí, que tenga proyectos educativos no particularistas, no excluyentes. Todo eso para nosotros son valores que nosotros en verdad en Educación 2020 los vamos a defender. Y nuestra posición es que hoy día la educación particular subvencionada no está en condiciones de poder ofrecer eso. Tú estás hablando, vamos a usar términos antiguos, de una educación republicana, que es la que tú has definido, que tiene que estar siempre presente como alternativa y que no puede ser sustituida sin otra alternativa que una educación, por ejemplo, o religiosa, Efectivamente, o de o sea, un grupo de interés particular. Efectivamente, o sea, podría pasar el día de mañana que en una comuna o en un territorio quizás más grande, ¿cierto? Podría ser que solo exista oferta de solo una ideología. Para nosotros eso sería, la verdad es que muy grave. Sería una pérdida no solamente una cuestión educativa, o sea, aquí es lo que tú has dicho, o sea, por una cuestión republicana. Y en ese sentido nosotros, Educación 2020, es firme defensor de que tiene que existir una educación pública fortalecida en todo Pero ya el bien territorio. encaminado entonces este proyecto del gobierno de crear corporaciones con, en el fondo, cabecillas elegidos por alta dirección pública, que agrupen comunas si es que son muy Sí. pequeños, si tienen poca cobertura. Ese es un tema bien complejo y yo quiero tratar de explicar muy brevemente para que se entienda cuál es el problema, cuál es la pelea ideológica ahí. Cuando uno habla
la verdad es que desmunicipalizar hoy día ya es un hecho. O sea, no hay... Todos los actores, el panel de expertos, el Consejo Asesor Presidencial, todos los documentos, o sea, ya por lo menos en el mundo, cierto, que está hablando sobre el tema de la nueva institucionalidad, ya prácticamente nadie defiende la municipalización, al menos como hoy día nosotros la conocemos. Desmunicipalizar significa básicamente tomar dos decisiones. La primera decisión tiene que ver con cuál es la estructura, las características del nuevo sostenedor público. Y la segunda decisión es de quién depende. La primera decisión tiene relación con que si es una corporación de derecho público, de giro único, con un director ejecutivo elegido por alta dirección pública o por algún... me explico, ¿no? O sea, que va a tener tales roles, un equipo profesional. Y eso la verdad es que es de bastante consenso y es lo que hoy día el gobierno ha dicho. ¿Te fijas? O sea, si vamos a hablar de un nuevo sostenedor, estamos pensando al menos en eso. ¿Te fijas? O sea, alguien que se dedique, profesional. Aquí el problema es la segunda pregunta. ¿De quién depende? Porque si esa corporación depende del municipio, entonces políticamente estamos hablando de una municipalización 2.0. Si la dependencia política, o el responsable de finalmente elegir de la terna de ADP, ¿quién elige de la terna? ¿Elige el ministerio? Eso es lo que han dicho. O el Ministerio alcalde. de Educación, no. No, el gobierno no se ha pronunciado sobre el segundo tema. Se lo escuché a Felipe Bulnes. Bueno, hay que verlo porque por lo menos en la propuesta escrita no se menciona sobre la segunda decisión. Y ese Lo que pasa es que tema... los críticos, señora Quiroga, los críticos dicen que sería centralizar demasiado algo que tiene que estar más jerarquizado. Totalmente de acuerdo. La Educación 2020 lo que propone es que aquí esta cuestión, el problema es que aquí Chile se cruza con otro tema, que es el tema de la descentralización. Chile tiene lamentablemente gobiernos regionales muy débiles, pero a nuestro juicio el gobierno regional es el nivel más adecuado para poder tomar esa decisión. O sea, una intendencia. O por ejemplo la misma agencia de la calidad, pero a nivel regional. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Estamos conversando con Valentina Quiroga, directora de Política Educativa de Educación 2020. Una pausa y regresamos. Revisamos.